Buenas tardes, mi nombre es Caterina Rodríguez y vamos a hablar sobre los elementos de la estructura que permite la elaboración de un proyecto de investigación. Lo primero que tenemos son, bueno, para la propuesta del proyecto especial de grado debe contener los siguientes aspectos. El primero es la portada, que es obviamente la página de presentación del proyecto, que va a tener contenido el nombre de la institución, título, autores, autor o autores, tutor, lugar y fecha. Aquí tenemos un ejemplo de más o menos cómo se organizaría en caso de ser la portada de una tesis. Otra de las cosas que vienen luego de ya tener la portada viene siendo la carta de aprobación del tutor, dedicatoria y agradecimientos. Aquí vemos un ejemplo que la carta de aprobación del tutor es cuando obviamente el tutor le autoriza al pasante, perdón, al pasante no, al estudiante a que pueda hacer su trabajo de tesis. La dedicatoria, pues, dedicatorias especiales a las personas que deseen darle algún espacio en estos trabajos. Y los agradecimientos son, valga la redundancia, agradecer a todas aquellas personas que formaron parte de este proyecto. Luego viene la tabla de contenido, que es como el orden de las partes o contenidos probables del, que se dividirá en nuestra investigación. Viene siendo lo que nosotros conocemos como índice. Aquí hay un ejemplo de cómo sería un índice, obviamente. Luego viene la introducción, que es la parte inicial de un texto, ya sea en un ensayo, un libro, una monografía o un artículo. Aquí se muestra más o menos lo que se tiene que presentar en una introducción de tesis, que es una breve reseña del tema en el que se ubica el problema por investigar, importancia de la temática, su vigencia y actualidad, propósito o finalidad de la investigación, enfoque o postura teórica asumida, conceptualizaciones básicas necesarias para el posterior desarrollo del proyecto y una breve descripción de los capítulos que integran el proyecto. En el capítulo 1 vamos a tener el planteamiento y formulación del problema, que consiste en la presentación ocasional del mismo, es decir, la reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Aquí hay unos pequeños pasos que podemos seguir y bueno, aquí tenemos también en el dibujito de la lámina, nos muestran algunos criterios, algunos elementos que podemos llevar a cabo para el planteamiento y formulación del problema. Primero tenemos que describir la realidad objeto de estudio partiendo de lo general a lo específico, de lo macro a lo micro, explicar la situación actual, indicar los elementos o situaciones relacionadas con el problema, aporte de datos estadísticos y cifras confiables y destacar la relevancia del problema. En el capítulo 1 también está contemplado los objetivos, que las metas o propósitos de la investigación constituyen los objetivos, ¿sí? Los objetivos siempre empiezan con un verbo infinitivo, que por eso aquí se muestran estos verbos para los objetivos generales, que el objetivo general es, es como, el objetivo general es uno, ya que no solo debe estar en correspondencia con la pregunta de investigación, sino que también da cuenta de ello. Para los objetivos generales podemos usar estos verbos como saber, conocer, apreciar, buscar, averiguar. Y los objetivos específicos se desprenden del objetivo general y podemos usar estos verbos específicos. Proponer, resolver, comparar, analizar, estimar, inferir. La justificación e importancia. La investigación consiste en mencionar las razones para que se lleva a cabo la investigación, cuyas razones deben ser fundamentadas y convincentes, ¿sí? Es explicar en esta parte el por qué
se debe realizar la investigación, ¿sí? Y para qué sirvan el resultado que se obtenga, para qué sirve el resultado que se va a obtener de esta. Y bueno, esto es lo más importante y lo más resaltante de la justificación y la importancia. Vamos con el alcance y las delimitaciones, que son obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo del estudio, ¿sí? Y que se escapan del control del investigador. Uno de los ejemplos es falta de cooperación de los encuestados al suministrar la información, la suspensión de actividades en una institución en la que se realiza una investigación y la imposibilidad para controlar los efectos perturbadores provocados por variables extrañas en un experimento. El marco teórico, el marco teórico viene estando los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la definición de términos básicos, la hipótesis y las variables. Los antecedentes de la investigación reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones. Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y, y, y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado. Eh, que para elaborar las bases teóricas de la investigación se sugiere seguir estos aspectos, ¿sí? Es la ubicación del problema en un enfoque teórico determinado, relación entre la teoría y el objeto de estudio, posición de distintos autores sobre el tema o problema de investigación, adopción de una postura teórica, la cual debe ser justificada. Es muy importante que se realice un análisis o comentario explicativo después de citar textualmente a un autor. La definición de términos básicos consiste en dar el significado preciso y según el texto a los contextos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y en los objetivos formulados. La hipótesis es el conjunto de suposiciones relacionadas entre sí, que son sometidas a pruebas de una investigación. Las variables son un sistema, es el conjunto de características cambiantes que se relacionan según su dependencia o función en una investigación. Ya nos vamos al capítulo 3, que viene siendo el marco metodológico, que son las fases, etapas o métodos en la parte de nuestra investigación. Es la parte de nuestra investigación en donde exponemos los métodos teóricos y prácticos utilizados para analizar el problema planteado o el tema que estemos tratando. Incluye los participantes y la muestra, así como aquí no lo muestra. Bueno, vamos a decir lo que incluye el marco metodológico, que viene siendo el nivel de investigación, que en esta sección se indica el tipo de investigación según el nivel o grado de profundidad con el que se realizará el estudio. El diseño de investigación, que se especifica el tipo de investigación según el diseño o estrategias adoptadas para responder el problema planteado. La población y la muestra se refiere a el término de población se refiere a cualquier conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna o algunas de sus características. ¿Sí? Ajá. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos vienen siendo las distintas formas o maneras de obtener la información. Uno de los ejemplos viene siendo la observación directa, la encuesta en dos modalidades, oral o escrita, la entrevista, entre otros. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidas los datos que se obtengan. Sí, puede ser clasificación, registro, tabulación, entre otros. Aquí en el capítulo 4 vamos a tener la propuesta de lo que viene siendo el proyecto. En el capítulo 5 ya vienen lo que son las conclusiones y las recomendaciones, que obviamente, como ya sabemos, las conclusiones es como abarcar un resumen de lo que fue el trabajo.
Y recomendaciones, algunas recomendaciones con respecto al tema que estamos evaluando. En los aspectos administrativos, recursos o presupuestos de ejecución, variabilidad o factibilidad de la propuesta, cronograma de ejecución. Esto es un capítulo bastante breve donde se expresan los recursos y el tiempo necesario para la ejecución de la investigación. Tenemos los recursos necesarios, que vienen siendo recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros y el cronograma de actividades, que se expresa mediante un gráfico en el cual se especifican las actividades en función del tiempo de ejecución. Esto viene siendo más que todo para la parte de lo que es las pasantías, pero igual es importante nombrarlo en este punto. Aquí en la lámina, como pueden ver, se ve un ejemplo que lleva los aspectos administrativos, el planteamiento de la investigación, número de personas involucradas, acceso a los recursos, finalidad, tipo de financiamiento, naturaleza del problema, entre otros. Las referencias o referencia bibliográfica es la parte de una investigación en donde se deja constancia de todas aquellas fuentes, ya sea los autores, libros, documentos, recursos que fueron citados a lo largo del texto. La función de la referencia es darle sustento a lo que ha argumentado y permite que los lectores de dicho documento o investigación puedan así corroborar la veracidad y la veracidad de las citas utilizadas. Por último, tenemos los anexos, que como todos sabemos ya son, se agregan al final y son imágenes que tienen relación a lo que estamos estudiando. Aquí están las partes de las pasantías profesionales, que viene siendo la portada, los datos de la empresa. En la portada va los datos de la empresa y del pasante, el título del trabajo. Luego viene lo que conocemos como tabla de contenido, planteamiento del problema, breve descripción del trabajo, alcance de limitaciones, antecedentes si los hay, los objetivos generales y específicos que ya los explicamos, justificación e importancia, métodos, etapas y fases, cronograma de actividades, como les expliqué anteriormente, pues es a colocar las actividades referente al tiempo que tenemos para realizarlas. Referencias, que ya las explicamos, presentación de la propuesta del proyecto por parte de los tutores, carta de aceptación del tutor, carta de aceptación de la empresa, carta de conformidad del tutor externo, récord informe académico del autor o autores y los anexos que son opcionales. Tenemos ahora lo que viene siendo las normas para presentar el trabajo de tesis, que es el formato del trabajo, pues. Aquí tenemos el tipo de letra, va a ser Times New Roman, el tamaño de la letra 12, un interlineado 1.5 centímetros, márgenes de 4 centímetros en el lado izquierdo y 3 centímetros en la parte superior, inferior y derecha. La sangría, que es de 1.25 centímetros o un tabulador. La alineación del texto, que todas las páginas deben tener alineación justificada, a excepción de la portada, la tabla de contenidos y las páginas de títulos de los anexos. Las normas para realizar una aplicación de trabajo o una tesis, pero según las normas APA. El tipo de letra debe ser Times New Roman. El tamaño de la letra debe ser 12, el interlineado a doble espacio 2.0 para todo el texto, con la excepción únicamente en las notas a pie de página. Los márgenes deben ser de 2.54 centímetros todos los lados de la hoja. La sangría debe estar marcada por el tabulador del teclado o a 5 espacios. La alineación del texto a la izquierda, o también lo que se llama o se conoce quebrado o en bandera. Bueno, continuamos con las normas APA para realizar un TAP. Ahora viene el encabezado, que no lleva números ni mayúsculas sostenidas. La seriación se usa con viñetas o números. Si se hace con números, deben ser arábigos seguidos de un punto, como se muestra aquí, 1 punto o 2 puntos.
citas. En el manual APA, las normas empleadas se basan en un sistema de autor-fecha y siempre se privilegia el número de páginas para las citas directas o indirectas. Ajá. Algunas de las citas según APA, tenemos las citas textuales, que son consideradas citas textuales donde reproduces exactamente las palabras del autor y de acuerdo con el tamaño se cambia el formato de presentación. Citas de más de 40 palabras se muestran de una manera en el texto y citas de hasta 40 palabras se muestran de otra manera. Las citas parafraseadas son consideradas citas parafraseadas cuando cuentas en tus propias palabras las ideas de otro autor. Cada vez que parafraseas a otro autor, es decir, resuma un pasaje o reorganice el orden de una oración y cambia algunas de las palabras, también debes acreditar la fuente en el texto. La cita textual o directa es textual o directa cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de otro autor o incluso de su propio texto, ya escrito en otra publicación. Siempre que realices una cita directa debes informar, además del autor y año y la página específica, y debes incluir la referencia completa en la lista de referencias de tu trabajo. Ajá, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de cuando vamos a hacer una cita de un libro. Si tenemos un solo autor, va a ir primero su apellido, seguido de una coma con la inicial de su nombre. Entre paréntesis vamos a tener el año en el cual se publicó esta cita que estamos haciendo. Luego viene el nombre de, de, el nombre de la cita que estamos haciendo, el lugar donde se realizó y el libro de donde es extraída, ¿sí? Cuando son dos autores, se coloca igualmente primero el apellido, luego en la inicial de la letra, pero se va a colocar una I para señalar los dos autores. Tres autores se separan con punto y coma, uno en el primero y el segundo, y para el tercero se le agrega una I. En un autor institucional, aquí podemos observar, Universidad Nacional, primero se coloca de dónde estamos sacando la cita, el año en que se está sacando, el título, el número de edición, el lugar de donde el lugar donde se hizo esta investigación y luego por último se coloca el autor de esta investigación. Cuando es una edición conjunta, se coloca el apellido, la inicial de la letra, una I que los une, luego viene el año en el cual fue en el cual fue hecho esta cita, la Seguridad Social de Venezuela, que viene siendo el título, el lugar donde se hizo esta investigación y, la editorial del libro. Aquí hay unos ejemplos de los artículos. Si tenemos artículos en revistas especializadas, se hace de esta manera. Si tenemos artículos en periódicos, se hace de esta manera. Si tenemos artículos en libros compilados, de esta manera también. Cuando son trabajos académicos, ya sea, por ejemplo, trabajo de tesis de grado y tesis doctorales, se puede hacer de esta manera una cita. Cuando son trabajos de ascenso, se hace de esta manera. Cuando tenemos las fuentes electrónicas, ya sea una página web o un libro en línea, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y muchas gracias por su atención.